Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ronnie Ademir Rosas Flores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la anatomía funcional del aparato respiratorio. Para adentrarnos en la fisiología respiratoria, bien es necesario hacernos la primera pregunta: ¿qué es la respiración? Va a ser un proceso mediante el cual los seres vivos intercambiamos gases con el medio externo. Ocurre un intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué respiramos? Para obtener energía en forma de ATP y eliminar el CO2, a grosso modo. Bien sabemos que las células de nuestro cuerpo utilizan oxígeno continuamente para reacciones metabólicas, mismas que liberan energía de las moléculas de los nutrientes y producen ATP. De manera simultánea, estas reacciones liberan dióxido de carbono y la acumulación de una cantidad excesiva de dióxido de carbono produce una acidez que puede ser tóxica para las células, y este exceso debe ser eliminado de manera rápida y eficiente. El aparato respiratorio está compuesto por la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Las funciones generales del aparato respiratorio son tres principalmente. 1. Interviene en el intercambio gaseoso, capta oxígeno para llevarlo a las células del organismo y elimina el CO2 producido por ellas. 2. Ayuda a regular el pH sanguíneo. Y 3. Contiene receptores para el sentido del olfato, filtra el aire inspirado y produce sonidos o fonación. Sus partes o componentes se pueden clasificar de acuerdo con su estructura o su función. Según su estructura, el aparato respiratorio consta de dos porciones: el aparato respiratorio superior, que incluye la nariz, cavidad nasal, faringe y laringe, y el aparato respiratorio inferior, que contiene la tráquea, bronquios y pulmones. Aquello que va a delimitar a la vía respiratoria superior de la inferior es el cartílago cricoides. Ahora, según su función, tenemos a la zona de conducción y a la zona respiratoria. Dentro de la zona de conducción encontramos a cavidades y tubos interconectados tanto fuera como dentro de los pulmones, que filtran, calientan, humidifican el aire y lo conducen hacia los pulmones. Y en la zona respiratoria encontramos tubos y tejidos dentro de los pulmones responsables del intercambio gaseoso. La nariz es un órgano especializado localizado en la entrada del aparato respiratorio. Puede dividirse en una porción externa y una porción interna, denominada cavidad nasal. La porción externa es la parte de la nariz visible en la cara y consiste en un armazón de soporte óseo y de cartílago hialino, cubierto por músculo y piel, revestido por una mucosa. El marco óseo de la porción externa de la nariz está constituido por los huesos frontal, nasal y maxilar. La estructura cartilaginosa está conformada por el cartílago nasal septal, que forma la porción anterior del tabique nasal, los cartílagos nasales laterales, debajo de los huesos nasales, y los cartílagos alares, que constituyen parte de las paredes de las fosas nasales. Como el soporte cartilaginoso está compuesto por cartílago hialino, la porción externa de la nariz es bastante flexible. Las estructuras internas de la porción externa tienen tres funciones: 1. Calentamiento, humidificación, filtración del aire inhalado. 2. Detección del estímulo olfatorio. Y 3. Modificación de las vibraciones vocales a medida que pasan a través de las cámaras de resonancia. Dentro de la porción interna encontramos a la cavidad nasal. Esta se continúa con la porción externa de la nariz y en su parte posterior se comunica con la faringe a través de dos aberturas llamadas narinas internas. Vimos que los senos paranasales son cavidades presentes en algunos huesos craneales y faciales cubiertas por mucosa que mantienen una estructura continua con el revestimiento de la cavidad nasal. Los huesos del cráneo que contienen senos paranasales son el frontal, el esfenoides, el etmoides y el maxilar. Además de producir moco, los senos paranasales sirven como cámaras de resonancia para el sonido durante el habla y el canto. La porción anterior de la cavidad nasal, por dentro de las fosas nasales, se denomina vestíbulo. La disposición de los cornetes y los meatos aumenta la superficie de la cavidad nasal y evita su deshidratación al atrapar gotitas de agua durante la inspiración. El moco secretado por las células calciformes humedece el aire y atrapa las partículas de polvo. Los cilios desplazan el moco y las partículas de polvo atrapadas hacia la faringe, donde pueden deglutirse o escupirse, lo que permite expulsarlos de las vías respiratorias. La faringe es un conducto en forma de embudo alrededor de 13 centímetros de longitud, que comienza en las narinas internas y se extiende hasta el nivel del cartílago cricoides. La faringe puede dividirse en tres regiones anatómicas. 1. La nasofaringe se encuentra detrás de la cavidad nasal y se extiende hasta el paladar blando. 2. La bucofaringe, o también llamada orofaringe,
que se encuentra por detrás de la cavidad bucal. Y 3. La hipofaringe, o también llamada laringofaringe, que comienza a nivel del hueso hioides. En su extremo inferior se comunica con el esófago, parte del tubo digestivo, y a través de su región anterior con la laringe. La laringe o caja de resonancia es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. La pared de la laringe está compuesta por 9 piezas cartilaginosas, 3 impares, que son el cartílago tiroides, la epiglotis y el cartílago cricoides en amarillo, y 3 pares, los cartílagos aritenoides en azul, los corniculados en morado, y los cuneiformes no se observan en esta figura coloreada, pero se encuentran en posición anterior a los cartílagos corniculados. Bien mencionábamos hace un momento que el cartílago cricoides es el límite inferior de la vía respiratoria superior. Epiglotis, epi sobre y glot, lengua, es un fragmento grande de cartílago elástico en forma de hoja cubierto de epitelio. El tallo epiglótico es un adelgazamiento de la porción inferior que se conecta con el borde anterior del cartílago tiroides y con el hueso hioides en su porción superior. La parte superior u hoja de la epiglotis puede moverse con libertad hacia arriba y hacia abajo como una puerta trampa. Durante la deglución, la faringe y la laringe ascienden. La elevación de la faringe la ensancha para recibir alimento o bebida, y la elevación de la laringe desciende la epiglotis, que cubre a la glotis como una tapa y la cierra. Entonces, la epiglotis se mantiene cerrada durante la deglución y abierta durante la respiración. La glotis consiste en un par de repliegues mucosos en la laringe, pliegues vocales o también denominadas cuerdas vocales verdaderas, que son estas de color blanco, y el espacio entre ellos se llama rima glótica. El cierre de la laringe durante la deglución dirige los líquidos y el alimento hacia el esófago y los mantiene fuera de la laringe y de las vías aéreas. Cuando pequeñas partículas de polvo, humo, comida o líquidos pasan a la laringe, se desencadena un reflejo tusígeno que en general logra expulsar el material. La tráquea es un conducto aéreo tubular que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Tiene entre 16 a 20 anillos horizontales incompletos de cartílago hialino, cuya disposición se parece a la letra C o a la letra U. Se encuentran apilados unos sobre otros y se mantienen unidos por medio del tejido conectivo denso. Pueden palparse fácilmente a través de la piel por debajo de la laringe. Si nosotros hiciéramos un corte transversal, encontraríamos lo que vemos en esta imagen. Hacia la luz, vemos todos los cilios encargados de movilizar las secreciones y el moco. La porción abierta de cada anillo cartilaginoso está orientada en dirección posterior hacia el esófago, y el cartílago permanece abierto por la presencia de una membrana fibromuscular. Dentro de esta membrana hay fibras musculares lisas transversales que constituyen el músculo traqueal y tejido conectivo elástico que permite que el diámetro de la tráquea se modifique levemente durante la inspiración y la expiración con el fin de mantener un flujo de aire eficiente. Si continuamos hacia abajo, se identifica una cresta interna llamada carina, que es el punto donde la tráquea se divide en bronquios principal derecho, que se dirige hacia el pulmón derecho, y un bronquio principal izquierdo, que va hacia el pulmón izquierdo. El bronquio principal derecho es más vertical, más corto y más ancho que el izquierdo. Como resultado, un objeto aspirado tiene más probabilidades de aspirar y alojarse en el bronquio principal derecho que en el izquierdo. Al igual que la tráquea, los bronquios principales tienen anillos cartilaginosos incompletos. Los bronquios principales se dividen para formar bronquios más pequeños, los bronquios lobares, uno para cada lóbulo del pulmón. Reciben ese nombre porque son los que van a llevar el aire a los lóbulos pulmonares. Los pulmones se dividen en lóbulos, entonces, en este caso, el pulmón derecho se va a dividir en 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo se divide solamente en lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces, para cada uno de estos lóbulos tendremos un bronquio lobar. Así, el bronquio derecho se dividirá en 3 bronquios lobares y el bronquio principal izquierdo se subdividirá en 2 bronquios lobares. Los bronquios lobares siguen ramificándose y se originan bronquios aún más pequeños, los bronquios segmentarios. Para el lóbulo superior derecho se subdividirá en 3 bronquios segmentarios. Para el lóbulo medio se dividirá en 2 bronquios segmentarios y para el lóbulo inferior se dividirá en 5 bronquios segmentarios, dándonos un total de 10 bronquios segmentarios para el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo, el bronquio lobar superior se dividirá en 4 bronquios segmentarios
y el bronquio lobar inferior se subdividirá en 4 bronquios segmentarios, teniendo de esta forma 8 bronquios segmentarios en el pulmón izquierdo. A manera resumida, coloco esta tabla para que se pueda identificar con mayor facilidad. Bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. En el derecho encontramos a bronquio lobar superior, medio e inferior, mientras que en el bronquio principal izquierdo encontramos a un bronquio lobar superior e inferior. Dentro del lobar superior derecho tenemos 3 bronquios segmentarios, en el lobar medio 2 bronquios segmentarios y en el lobar inferior 5 bronquios segmentarios, dándonos un total de 10 bronquios segmentarios en el bronquio principal derecho. En el bronquio lobar superior izquierdo encontramos 4 bronquios segmentarios y en el bronquio lobar inferior izquierdo encontramos 4 bronquios segmentarios, dándonos un total de 8 bronquios segmentarios. Después de los bronquios segmentarios se dividirán bronquiolos. Estos se ramifican varias veces y los más pequeños se dividen en conductos aún más pequeños, denominados bronquiolos terminales. Los bronquiolos contienen células de Clara, que son células cilíndricas no ciliadas entremezcladas con las células epiteliales. Las células de Clara podrían proteger de los efectos nocivos de las toxinas inhaladas y los carcinógenos. Producen surfactante, que se describirá más adelante, y funcionan como células madre o células de reserva que originan varios tipos de células del epitelio. Los bronquiolos terminales representan el final de la zona de conducción del aparato respiratorio. Los pulmones se extienden desde el diafragma hasta un sitio superior a las clavículas y están limitados por las costillas en su cara anterior y posterior. La superficie mediastínica o medial de cada pulmón contiene una región llamada ilio, a través del cual el bronquio, vasos sanguíneos pulmonares, vasos linfáticos y los nervios entran y salen del órgano. Además, en su cara medial o interna, el pulmón izquierdo también presenta una concavidad, denominada incisura cardíaca, que es donde se va a apoyar el corazón. Dado el espacio ocupado por el corazón, el pulmón izquierdo es 10% más pequeño que el derecho. A pesar de que el pulmón derecho es más grueso y más ancho, también es un poco más corto que el izquierdo, porque el diafragma es más alto del lado derecho. Esto para dar espacio al hígado, que se encuentra por debajo. El segmento de tejido pulmonar que efectúa el intercambio gaseoso, gracias a los gases aportados por cada bronquio segmentario, se denomina segmento broncopulmonar. Los bronquiolos terminales se subdividen en ramas microscópicas llamadas bronquiolos respiratorios y también originan alvéolos que se vaginan de sus paredes. Los bronquiolos respiratorios se subdividen en varios conductos alveolares. Entonces, desde la tráquea hasta los conductos alveolares hay alrededor de 25 ramificaciones. Del 1 al 7 son considerados bronquios, del 8 al 16 bronquiolos y de 17 a 25 bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Las diferencias entre estas ramificaciones es que a medida que descienden van perdiendo cartílago y el epitelio se transforma a uno más simple. Pasamos entonces de un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, a uno pavimentoso simple, no ciliado. Esta columna representa la presencia de los cilios. Esta imagen nos ilustra entonces eso de lo que hablábamos, la zona de conducción y la zona respiratoria. Así, estos últimos bronquios terminales dan lugar a los sacos alveolares y estos a los alvéolos, que serán las zonas donde ocurrirá el intercambio gaseoso. Los alvéolos participan en el intercambio de gases, por lo que se considera que los bronquiolos terminales y respiratorios comienzan la zona respiratoria. Un alvéolo es una evaginación con forma de divertículo o una sola uva. Un saco alveolar consiste en 2 o más alvéolos que comparten la misma desembocadura. Esto es similar a un racimo de uvas. Las paredes de los alvéolos tienen 2 tipos de células epiteliales alveolares. Las más numerosas son las células alveolares tipo 1 o neumocitos tipo 1, que son células epiteliales pavimentosas simples que van a formar un revestimiento casi continuo en la pared alveolar. Las células alveolares tipo 2, también denominadas neumocitos tipo 2 y también llamadas células septales, son más escasas y se disponen entre las células alveolares tipo 1. Los neumocitos tipo 1, siendo más delgados, constituyen el sitio principal de intercambio gaseoso. Los neumocitos tipo 2 son células epiteliales redondeadas o cúbicas cuyas superficies libres contienen microvellosidades. Estas secretan líquido alveolar que mantiene húmeda la superficie entre las células y el aire. El líquido alveolar contiene surfactante
que es una mezcla compleja de fosfolípidos y lipoproteínas que abordaremos más adelante. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los espacios aéreos, en los pulmones y la sangre, tiene lugar por difusión a través de las paredes alveolares y capilares, que juntas forman la membrana respiratoria, la cual está conformada en capas. Desde el espacio aéreo alveolar hacia el plasma, la membrana respiratoria consta de 4 capas. Una capa de neumocitos tipo 1 y 2 y macrófagos alveolares asociados, que constituyen la pared alveolar. 2. La membrana basal epitelial por debajo de la pared alveolar. 3. Una membrana basal capilar. Y 4. El endotelio capilar.